Buenos días, profesor Ricardo. En este trabajo le vamos a hablar de los resultados neurológicos a largo plazo del COVID-19. Los integrantes somos María de los Ángeles Chávez, Antonia Cruz, Vicente Marzán y Anaís Pinilla. Este trabajo lo dividimos en cuatro partes, que son la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Para pasar a la introducción, vamos a hablar de que la pandemia del COVID-19 ha dejado un legado de secuelas a largo plazo en muchos pacientes. Un estudio recientemente publicado en Nature Medicine ha investigado las consecuencias neurológicas de la infección, encontrando un aumento significativo en el riesgo de trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, problemas de memoria y cognición y trastornos del sistema nervioso periférico. Este estudio analizó a más de 154.000 pacientes con COVID-19 y encontraron que estos tenían un riesgo mayor del 42% de desarrollar secuelas neurológicas. Los resultados también mostraron que los pacientes con COVID-19 tenían un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales como depresión y ansiedad. Además, se encontró que los efectos a largo plazo de la infección pueden ser más graves en personas jóvenes y en aquellas que no recibieron una hospitalización cuando padecieron de esta enfermedad. Los investigadores sugieren que la infección puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cerebro, lo que puede llevar a daños en las células nerviosas y a la aparición de trastornos neurológicos. También se ha sugerido que la infección puede afectar la barrera hematoencefálica, lo que permite a las células inmunes y las moléculas inflamatorias acceder al cerebro y así causan un daño. Ya dicha la introducción, vamos a pasar a la pregunta de investigación que es, ¿cuáles son los efectos a largo plazo que dejó el COVID-19 en las personas que padecieron esta enfermedad en tiempos de pandemia? Bueno, a continuación veremos la metodología usada en este estudio, la cual es de cohorte longitudinal observacional. Se trata de un tipo de diseño donde los investigadores seleccionan variados grupos de personas, en este caso tanto expuestas como no expuestas al COVID-19, y las siguieron monitoreando por un periodo de tiempo extendido para evaluar la aparición de los efectos neurológicos a largo plazo. Este diseño es especialmente hecho para estudios donde el investigador no influye de manera directa en el comportamiento o tratamiento de la población. A continuación veremos un esquema que lo dice de mejor manera. Como ya mencionamos, el objetivo de esta investigación fueron los efectos neurológicos post-COVID relacionados con la enfermedad y el tipo de diseño fue de cohorte longitudinal observacional. Las poblaciones estudiadas son cohortes comparativos principal, comparativo contemporáneo y comparativo histórico. En ese orden dividían las personas con COVID-19, personas en el periodo de tiempo y sistema de salud igualitario pero sin COVID-19 y personas en el mismo sistema de salud pero años anteriores de la existencia o la aparición del COVID-19, específicamente el año 2017. Cada una de estas aporta datos de la investigación, cuáles serían tendencias de salud previas, características poblacionales y el paso del tiempo. En cuarto diseño del estudio tendríamos la variable más destacadas o más importantes, los cuales serían los desenlaces neurológicos predefinidos y las covariables demográficas y clínicas. Para esto se utilizaron diferentes tipos de análisis para los datos recolectados, los cuales son ponderación IPW, cálculo de relación de riesgo y la carga acumulada, junto a la estratificación por severidad. Por último, para confirmar que estos datos eran verídicos y a la vez que no se veían eh, junto con sesgos de confirmación, se hizo un análisis final de sensibilidad y validación, los cuales se modificaban conceptos dentro del estudio para verificar, como ya dije, si los resultados se mantenían consistentes. Gracias a esto, y por último, se identificaron los efectos neurológicos asociados al COVID-19 post-pandemia. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de resultados, donde ambas investigaciones concluyen que los efectos más vistos fueron problemas tanto en la memoria como en la niebla mental. Las personas, según el Neuroscience News, que es una de las investigaciones, nos dice que las personas que fueron infectadas por COVID-19 tuvieron un 77% más de probabilidad de tener problemas de memoria, por lo menos durante el primer año. Y esto se puede ver reflejado directamente en esta figura que corresponde a la otra investigación, que es de Nature Medicine, que tenemos el HR de la memoria, que es de 1,77, que son 10 casos por cada 1.000 personas, ¿ya? Y con respecto al Alzheimer, tenemos 1,6 casos por cada 1.000 personas, ¿ya? Ahora voy a ahondar un poco más sobre los trastornos neurológicos más relevantes planteados entre las dos investigaciones. Lo primero es el riesgo cerebrovascular. Las personas infectadas por COVID-19 tienen un 50% de probabilidad de presentar un accidente cerebrovascular isquémico, esto debido a la facilidad del virus para atacar el endotelio, favoreciendo la producción de coágulos incluso en personas que previamente hayan sido muy sanas. Esto también se puede ver reflejado en esta imagen, donde en la primera casilla
En esta parte de acá se ven los accidentes cerebrovasculares isquémicos y el HR corresponde al de 1,50, ¿ok? Con 3,4 casos por cada 1.000 personas. Esto se ve en la parte de arriba. Luego tenemos los trastornos del movimiento, que ambas investigaciones recalcan que las personas infectadas por COVID-19 tienen un 43% de probabilidad de presentar espasmos o síntomas parecidos al Parkinson. Y esto lo podemos observar en estas casillas de acá, que tenemos los temblores, los movimientos involuntarios, el Parkinson-like disease, y el HR de cada uno corresponde a los temblores es del 1,38, los movimientos involuntarios del 1,41 y del Parkinson-like disease corresponde a del 1,50. ¿Ok? Luego vamos con los problemas de tipo de convulsión o epilepsia que se encuentran en esta parte de acá, que la epilepsia corresponde a que las personas que fueron infectadas por COVID-19 tienen un 80% de probabilidad de presentar alguna convulsión o la epilepsia, ¿ya? Y son 2 casos por cada 1.000 personas. Luego pasando a los temas que tratan sobre salud mental, que es en esta casilla de acá, donde las personas que sufrieron de esta infección tienen un 43% de probabilidad de presentar ansiedad o depresión. Y el HR se puede ver acá también, que el HR de ansiedad corresponde a 1,37 y el de depresivo corresponde a 1,42. ¿Ya? Ahora pasando a los trastornos de tipo sensoriales, donde ambas investigaciones recalcan, en el caso de la visión, más de un 30% de pérdida o afectada a la visión, en el tema auditivo más de un 22%, y con respecto al tema de pérdida de gusto y de olfato, también lo podemos ver reflejado en estos gráficos donde la pérdida del gusto corresponde a 2,26 y la pérdida del olfato corresponde al 4,6. ¿Ok? Entonces, todas estas disfunciones nos hacen notar y llegar a las conclusiones de los resultados, que esta imagen también fue sacada del Nature Medicine, que la figura nos indica que cualquier trastorno neurológico está más como cerca de sufrir un riesgo de índole global, ¿ok? Porque está aumentado al 42% con una carga de 70 casos por cada 1.000 personas, ¿ya? Y esta imagen de acá, que es muy parecida a lo que presenté anteriormente, solo que con los resultados sin ninguna interferencia de por medio, nos subraya la necesidad que hay sobre presentar estrategias de prevención y estrategias prolongadas sobre el tema neurológico. Ya, las discusiones. El objetivo del estudio fue evaluar las secuelas neurológicas después de 12 meses respecto a las infecciones del COVID. Se comparó 5,6 millones de contratos contemporáneos sin evidencia de COVID y 5,8 millones de contratos históricos sin post-pandemia. El análisis fue de tanto de edad, sexo, raza, comorbilidades y gravedad del caso. Los hallazgos generales. No hubo limitaciones, a lo que nos referimos a que los casos los cuales no fueron hospitalizados sí también tuvieron secuelas, aunque no tan graves como la gente que fue hospitalizada, y la UCI que presentaron un gran aumento respecto a todas las categorías. Tenemos también que el COVID-19 se asocia con un aumento significativo en el riesgo de múltiples trastornos neurológicos, y también tenemos el riesgo global de cualquier tipo de trastorno neurológico, que es un HR de 1,42, que es bastante alto, y un exceso de carga de 70,69 casos por cada 1.000 personas en 12 meses. Los principales trastornos neurológicos, aunque no los hablaremos, se encontraron trastornos cerebrovasculares, cognición y memoria, sistema nervioso periférico, trastornos episódicos, trastornos del movimiento, salud mental, musculoesqueléticos y trastornos sensoriales, como también otros tipos de trastornos como la somnolencia y los mareos, entre otros. Algunos datos claves de los resultados de severidad, que es lo que ya habíamos hablado de los casos no hospitalizados. Tenemos que se consideraron los subgrupos tanto como de edades, razas y sexos, y se contabilizaron tanto jóvenes como adultos mayores. La robustez del estudio, los resultados consistentes fueron en contratos históricos, en sensibilidad estadística, contratos de resultados negativos y contratos de exposición negativa, como las vacunas de la influenza,
También tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, los jóvenes tienen mayor riesgo los de alteraciones crónicas y sensoriales, como también otros con trastornos neurológicos, y en los adultos mayores tenemos de trastornos musculoesqueléticos, salud mental y episódicos. Y para finalizar, tenemos las conclusiones principales que el COVID-19 incrementa bastante el tema de los múltiples trastornos neurológicos en un año de seguimiento. También tenemos el impacto relevante que fue respecto tanto a la salud pública, al sistema de salud y a la calidad de vida a largo plazo. También se encontró la necesidad de las estrategias de seguimiento neurológicos post-COVID, políticas para reducir los contagios y también los sistemas sanitarios respecto a los hospitales y todos los lugares donde se realizan estas enfermedades. Bueno, eso fue. Muchas gracias.